Hola, mi nombre es Marian Barrera Osuna y soy pedagoga experta en género y sexología. En la masterclass de hoy vamos a hablar sobre el redescubrimiento de nuestra anatomía y hablamos de redescubrimiento porque, bueno, pues ha habido una invisibilización de nuestra anatomía íntima, ¿no? La anatomía de las personas con vulva, las personas socializadas como mujeres. No hemos tenido una información completa y hay un desconocimiento y también un tabú alrededor de todo lo que supone nuestra anatomía íntima. Eso ha hecho que nos desconectemos con esta parte y entonces pues se haya roto el esquema corporal que hacemos mentalmente sobre nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que queremos conseguir con esta masterclass? Su objetivo es que dibujemos de nuevo ese esquema corporal que nos va a permitir conocernos mucho mejor y poder disfrutar de nuestra sexualidad. ¿Por qué es importante este autoconocimiento? Bueno, pues es esencial para tener una buena salud pélvica. Si no conocemos nuestra anatomía, es probable que se produzcan cambios y no seamos conscientes de ello. Y obviamente si no conocemos visualmente tampoco estas partes, tampoco vamos a identificar si hay algún cambio en ellas. Porque puede haber algún cambio de coloración, pueden inflamarse ciertas partes, salirnos pequeños bultitos, verrugas que no identificamos o que no sabíamos si estaban ahí o hasta o desde cuándo podrían haber estado ahí, ¿no? De esta forma, bueno, pues como hemos dicho, ¿no? También favorecemos a poder sentir más placer y bueno, pues porque nuestro cuerpo es nuestro, es nuestra propiedad y no es ni de nuestra pareja ni de otras personas que puedan opinar de ello. Vamos a empezar a conocer nuestra vulva, ¿vale? Vamos a ir recorriendo distintas partes y empezamos con la vulva para ver la gran diversidad realmente que esto conlleva, ¿no? O sea, no hay ni una vulva igual que otra y todas son perfectas. Tu vulva está bien, no te preocupes. Es importante que cojamos un espejo, ¿vale? Nos posicionemos a gusto en nuestra habitación, en una zona en la que podamos tumbarnos y con un espejo vamos a abrirnos de piernas y poder mirar nuestra vulva. ¿Por qué tenemos que hacer este ejercicio? Pues porque no llegamos a vernos la vulva. O sea, no tenemos la facilidad que tienen las personas con pene, que tienen su órgano externo y pueden vérselo sin ningún problema. Entonces nosotras necesitamos usar los espejos para poder ver qué tenemos ahí abajo y cómo es su forma y también tocarla un poco y reconciliarnos con ella. Bueno, si hablamos de la diversidad, de que las vulvas son distintas unas de otras, nos vamos a encontrar vulvas con labios los labios menores mucho más prominentes que los labios superiores, nos vamos a encontrar algunas vulvas que tienen un labio más grande que otro, vulvas rosadas, marrones, moradas, negras. Va a haber una gran diversidad, entonces tenemos que saber cómo es la nuestra. Todas son hermosas y todas están bien. Muchas veces nos encontramos con personas, yo por ejemplo me encuentro con muchas personas que se asustan de su vulva, ¿no? Entonces piensan que no es normal porque claro, las vulvas que han visto son las vulvas que nos enseña normalmente la pornografía. Y claro, si no existen referentes diversos que muestren otras realidades de anatomía, pues nos vamos a creer que nuestra anatomía debe ser igual que las que hemos visto en estos espacios, ¿no? Bien, para analizar lo que viene siendo la anatomía de la vulva, vamos a comenzar. Os voy a poner una imagen para que podáis visualizarlo mucho mejor. Y vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Humor. Bueno, pues tenemos la parte del monte de Venus, que es el pubis, que es un poco más abajo. Ubicamos el clítoris, que sería la parte del glande, lo que se ve, y el capuchón.
como recordaremos de la masterclass de Revalorizando el placer sexual, en la que sí profundizamos un poco más en el clítoris, bueno, recordamos que el clítoris es mucho mayor de lo que se pueden ver de manera externa, ¿vale? El clítoris está compuesto por el glande, el capuchón o también llamado prepucio, el tallo, lo que viene siendo las raíces y los bulbos vestibulares, ¿vale? Todo eso abraza la vagina y hace que, o sea, es el encargado de que sintamos el placer. Bueno, retomando otra vez la vulva, si estamos otra vez en la zona del clítoris, al bajar estaremos en la zona, bueno, entramos en la zona de los labios inferiores y vemos el orificio de la uretra, que es el encargado de extraer, o sea, es por donde sale el pipí, y alrededor tenemos las glándulas parauretrales, que son las glándulas encargadas de la secreción llamada squirt, ¿vale? Es por donde son las glándulas que generan la sustancia. Si seguimos más abajo, ya podemos ver la zona, el vestíbulo, como se le llama, que es la entrada de la vagina. Y mucho más abajo ya un poco, pues tenemos la zona del perineo y el ano. ¿Okay? Hay unas glándulas que son las mal llamadas glándulas de Bartolino, pero a mí no me gusta llamarlas así, sino que me gusta llamarlas glándulas vestibulares, porque al final, bueno, pues no tenemos por qué tener nombres de hombres en nuestras zonas íntimas, más aún cuando estos hombres hicieron sus investigaciones al respecto, pues abusando de mujeres negras que bueno, pues son las que se llevaron toda la parte de ciencia y de investigación y lo sufrieron en su propia piel, ¿vale? Entonces, pues me gusta llamarlo las glándulas, además es su nombre real, que son las glándulas vestibulares, y esas son las encargadas de la lubricación vaginal. ¿Qué puede pasar a veces? Pues que estas glándulas pueden inflamarse y puede aparecer un pequeño bulto, pero no es como un bultito como si fuese una verruga o un granito, no, es una inflamación de la zona y son bueno, pues eso, pues porque ha habido se han atascado las glándulas, los conductos, y eso hace que se haya inflamado. No pasa nada, no tenemos que asustarnos porque esas glándulas que están justo al lado, cerca de la zona de la apertura de la vagina, van a desaparecer en un par de días y todo va a volver a estar normal. ¿Okay? Simplemente que ha habido una obstrucción y no ha podido salir toda la lubricación que debería haber salido en ese momento. Bien, voy a proponeros unos ejercicios de autoconocimiento. Uno de ellos está dedicado a dibujar ese esquema corporal que os comentaba antes, ¿no? Sería, bueno, pues eso, lo de ponernos con un espejo y además de mirárnosla, tocarla e ir dibujando para ir recordando y añadiendo a nuestra imagen mental y corporal dónde están las partes, cómo son, ¿no? Y hacerla propia nuestra, ¿no? Esa sería la idea, como volver a dibujar la vulva en nuestro imaginario. El siguiente ejercicio trataría más sobre el ejercicio sobre suelo pélvico, ¿vale? Es importante que hagamos ejercicios de suelo pélvico para evitar los prolapsos, ¿vale? Un prolapso sería un descendimiento de alguno de los órganos de la cavidad pélvica, ¿vale? Que podrían descender y asomarse por la vagina o por el ano, y eso pues al final puede modificar y alterar nuestra calidad de vida social y sexual, ¿vale? Entonces es importante que los ejercicios de suelo pélvico, aunque ahora mismo estemos bien y nos sintamos sanas, es importante que los practiquemos para evitar estas dificultades futuras, como pueden ser los prolapsos, ¿vale? El suelo pélvico, ¿vale? No estaba concebido para ser suelo, sino estaba concebido para ser pared.
Esto, claro, era de cuando los seres humanos éramos cuadrúpedos. Entonces es verdad que el bipedismo nos alteró esa parte y claro, pues al ponernos de pie, el suelo, lo que era pared pélvica pasó a ser suelo pélvico y el peso de nuestros órganos cae en él, ¿no? Entonces la intención es intentar no darle más presiones para que así, pues bueno, ir reforzarlo lo máximo posible. Las funciones del suelo pélvico se concentran en la continencia y el sostén de nuestros esfínteres y en favorecer nuestro placer y en funciones que tienen que ver con la gestación y el parto, ¿vale? En el suelo pélvico muchas veces pensamos que lo que necesitamos es reforzar su fuerza, ¿no? Y bueno, aunque es cierto que es importante la fuerza del suelo pélvico, es también mucho más importante incluso el tono, ¿vale? El tono sería la capacidad de contracción de esos músculos involuntariamente, ¿vale? Es lo que mantiene que no descienda el resto de órganos. Sin embargo, la fuerza sería la capacidad de contracción voluntaria, que es cuando a lo mejor tienes muchas ganas de hacer pipí y te lo mantienes porque estás haciendo fuerza para no hacértelo encima, ¿no? Pues vamos a ver ejercicios para unos y otros, ¿no? Se recomiendan que para los ejercicios de fuerza se realicen ejercicios de Kegel. Y para fortalecer el tono podríamos utilizar las bolas chinas, ¿vale? Las bolas chinas también tenemos que tener cierto cuidado porque muchas veces las usamos como si nos metemos las bolas chinas y aguantamos con ellas todo el tiempo del mundo y en realidad luego podemos tener agujetas, ¿vale? Esto es como cuando vamos al gimnasio y de repente cogemos 3 kilos, 4, 5, 6, 7, 8 y no estamos acostumbradas a subir peso y al final podemos atrofiarnos el músculo, ¿no? Pues esto es igual, hay que entrenar el suelo pélvico para ir aumentándole el peso. Así que lo suyo sería pues meternos menos peso durante menos tiempo y luego ir aumentando el peso y el tiempo que llevo las bolas chinas dentro, ¿vale? De todas formas os dejaré material sobre ejercicios de suelo pélvico para que podáis profundizar en ellos y tengáis más, aparte de los que yo estoy dando como nociones así un poco más básicas. Luego, como ejercicio de tonificación, también se recomienda mucho el llamado la onda, ¿vale? La onda, para realizarlo, tienes que estar tumbada y con tus dedos, pues tienes que en toda la parte del suelo pélvico, o sea, toda la vulva, ¿no? Y hasta el perineo, vas a ir dibujando un infinito, ¿no? Es una onda que va a ser como eso, pues, como dibujar un infinito. Desde la parte de arriba del clítoris, ¿no? Desde nuestro monte, vamos a ir tocando toda la zona del clítoris y la zona de los labios, pasamos por la uretra y llegamos a la vagina, damos la vuelta, hacemos el camino inverso y así. Esto nos sirve para estimular toda la circulación de esa zona y que se oxigene mucho más, ¿vale? Luego podemos hacer también algún ejercicio para estimular la pelvis, que también es importante porque la pelvis al final pues, es la estructura que mantiene el suelo pélvico. Y bueno, pues consistiría en tumbarnos con las piernas flexionadas, las plantas de los pies en el suelo y sentir el peso y la forma de tu pelvis en el contacto con el suelo y dibujar círculos con ella, ¿vale? Sería dibujar 3 círculos con la pelvis sin levantarla del suelo, ¿no? En contacto con él, dibujándola, sin mover nada más del cuerpo, nada más que las caderas, ¿no? La pelvis. Y luego otras 3 en sentido contrario. Para sumar a este ejercicio de pelvis, también estaría muy bien que luego levantásemos un poco la pelvis y golpear levemente, hacer pequeños golpecitos en el suelo levemente para activar la pelvis, ¿vale? Otro de los ejercicios que también quiero dejaros es para tonificar las fibras que trabajan en situaciones de impacto y para ello vamos a hacer las denominadas contracciones rápidas, ¿vale?
Vamos a seleccionar uno de los triángulos de la vulva, es decir, la parte anterior o la posterior, y vamos a realizar contracciones breves, es decir, contraer en un segundo y soltar en un segundo. Ajá. Hacemos como unos pequeños pujos. Y esto va a elevar un poco esta musculatura, así que coloca la palma de tu mano para notar los movimientos. Lo podemos colocar en la zona que vamos a estar trabajando y entonces notaremos los pequeños movimientos de contraer y soltar, contraer y soltar. Es importante que la respiración sea fluida y que no empecemos a hiperventilar, ¿okay? Para hablar de la vagina, yo siempre se me viene la misma anécdota, ¿no? Y fue con una compañera, nos contaba que se le había perdido un tampón dentro y que no lo encontraba y que no sabe por dónde podría estar, ¿no? O las personas también que los preservativos también piensan que se les queda por ahí, que se pierden, que tenemos ahí dentro de nuestra vagina un mundo, un universo en el que puede perderse cualquier cosa, ¿no? La vagina tiene su tope, o sea, tiene tope, todo lo que entra va a salir y si metes los dedos y buscas, lo vas a encontrar, ¿vale? No tenemos que tener miedo a esa inmensidad que puede parecer la vagina, porque realmente es nuestra, primero no nos tiene que dar miedo meternos nada y nada se va a perder ahí dentro, ¿vale? Para hablar de las partes de la vagina, bueno, pues empezamos diciendo que la vagina es un conducto que conecta la vulva con el cérvix y con el útero. Por aquí salen los bebés, ¿no? Como hablábamos, la menstruación, los juguetes sexuales, el pene, las copas menstruales. Y la vagina es súper elástica y se expande durante la excitación sexual, ¿vale? El cérvix, que es lo que podemos ver entre vagina y útero, o el cuello del útero, ¿vale? Tiene forma de rosquilla, tiene como aritos, con una pequeña abertura en el medio y esto permite que salga la menstruación y que entre el esperma en caso de penetración. Si metes los dedos, tú vas o el pene o los juguetes sexuales, vas a poder sentir el cérvix. O sea, que con los mismos dedos puedes sentir en qué altura tienes el cérvix. Es importante también que sepamos que el cérvix podemos tenerlo bajo, medio o alto, ¿vale? Para saber si tenemos un cérvix bajo, alto o medio, basta con meternos los dedos, ¿vale? Si podemos meter solo una falange, pues tenemos un cérvix bajo. Si podemos meter las dos falanges, está en medio. Y si podemos meter todos los dedos, es un cérvix alto. El cérvix desemboca en el útero, que es un órgano muscular con la forma de una pera y el tamaño de nuestro puño. ¿Vale? Cuando hay una excitación sexual, la parte baja del útero se eleva hacia nuestro ombligo y se expande el tubo vaginal. Por eso la vagina se puede expandir. Luego tendríamos las trompas uterinas, que son dos conductos que transportan los óvulos desde los ovarios al útero para poder ser fecundados, y las llamadas franjas ováricas o fiambrias, que están al final de cada trompa para ayudar a empujar al óvulo hasta la trompa, ¿vale? El óvulo que sale de los ovarios hasta las trompas uterinas. Después, bueno, pues tendríamos los ovarios, que son los almacenes de los óvulos, y allí se producen las hormonas encargadas del ciclo menstrual y el embarazo. Normalmente, pues se libera un solo óvulo, pero a veces puede haber más de uno. Esto daría lugar al caso de mellizos. Para hablar de las mamas es importante saber cuáles son sus funciones. La función principal de las mamas es doble y sería proporcionar nutrición a bebés en el caso de que los hubiera y procurar placer sexual. Es decir, esta función siempre va a estar, ¿vale? Digo que es importante y me gusta recalcarlo porque a veces olvidamos
que las mamas es un órgano más de nuestra sexualidad y que nos puede proporcionar grandes cantidades de placer. Incluso hay personas que pueden llegar a tener orgasmar con la estimulación de los pezones. Las mamas son órganos glandulares muy sensibles a los cambios hormonales y pasan por los cambios cíclicos sincronizados con el ciclo menstrual. Los pezones, las mamas en general, están conectadas al sistema genital, por lo que su estimulación, ¿no?, también estimularía de forma indirecta al clítoris. Y esto aumentaría la secreción de prolactina y de oxitocina, que también estas hormonas afectan al útero, causándole lo que nosotras conocemos como contracciones. El tejido mamario se extiende hasta nuestra axila, ¿vale? Es lo que se conoce como prolongación axilar. Y los ganglios linfáticos son los que se encargan de drenar todo el tejido mamario, ¿vale? Es importante también que recordemos que existe una gran diversidad de mamas, ¿no? O de no mamas incluso, ¿no? Aquí os dejo una pequeña ilustración también sobre los diferentes tipos de mamas que podemos encontrarnos y diferentes tipos de pezones que también podemos encontrarnos. Creo que es importante que tengamos siempre presente este concepto de diversidad, porque al final siempre acabamos machacándonos con ese canon de belleza establecido por un sistema patriarcal que hace que las mujeres o personas con mamas nos sintamos avergonzadas por no tener unas mamas normativas para este sistema, ¿ok? Es importante que sepamos que somos dignas de placer y que nuestras mamas son tan legítimas como cualquier otra. Me gustaría trabajar un poco el autoexamen mamario y comentaros cómo realizar una autoexploración. La autoexploración es recomendable hacerla una vez al mes, fuera de los días que estén menstruando, porque es verdad que la menstruación puede alterar al tejido mamario y entonces no vamos a poder observarnos bien. La idea sería, bueno, pues que levantásemos un brazo y colocar nuestra mano en el pecho. Y con la yema de de dos dedos, ¿vale?, vamos presionando en forma de círculos. Desde la axila vamos presionando en forma de círculos, o sea, en un sentido circular, hasta llegar al pezón, en busca de algún bulto, alguna protuberancia, alguna malformación, ¿vale? Y vamos así hasta llegar a nuestro pezón. Una vez llegamos a los pezones, presionamos suavemente los pezones y nos fijamos si hay alguna secreción anormal, ¿vale? Si todavía no habéis tenido ningún embarazo, no es normal tener secreciones, ¿vale? Una vez que hemos ya pasado un embarazo, puede ser algo más habitual. Después de realizar esta primera exploración, tendríamos que colocarnos frente a un espejo y levantamos los dos brazos para ver si en esta postura podemos ver algún tipo de alteración. Vemos si nuestros pechos, la similitud que tengan, es normal que tengamos un pecho mucho más grande o más pequeño que otro, uno más largo y otro más alto, ¿vale? Es normal poder tener, digo, odio la palabra normal realmente, es habitual, ¿vale? Vamos a decirlo así, es habitual tener, en vez de 2 pezones, tener 3 pezones, ¿eh? No pasa nada, o sea, es algo habitual, pero no visible, porque no se ha visibilizado, pero sí es algo habitual. Entonces, chicas o personas que tengáis mamas, es habitual no tener el canon de normatividad establecido, ¿ok? Bueno, pues al colocarnos así también podemos ver si vemos algún tipo de rugosidad, algún tipo de protuberancia que pueda salir, algún bulto, alguna malformación, ¿ok? Luego, la siguiente postura sería apoyar los brazos en las caderas y es otra forma también de posicionar el pecho y ver si de esta forma podemos visualizar algún bulto.
o alguna hendidura, enrojecimiento, hundimiento o cambios de coloración o cambios en la piel, ¿vale? Y por último, estos ejercicios, sobre todo el de la palpación, es recomendable repetirlo acostada. Te acuestas y levantas otra vez el brazo y volvemos a hacer los masajes circulares alrededor de nuestra mama hasta llegar al pezón y volvemos a presionarlo, ¿ok? Y ya sería el ejercicio completo que deberíamos de realizar una vez al mes y no en periodo menstrual. Me gustaría, bueno, pues daros algunos consejos de salud que normalmente son los que más suele preguntar el resto de personas, que sería, bueno, ¿cómo cuidamos nuestra higiene? Bien, con agua. O sea, no es conveniente lavarnos nuestra vulva con jabón, pero a no ser que tuviésemos una herida. Si hay herida, fisura de por medio, sí es recomendable lavarla con un jabón íntimo. En el caso de que no hay fisura y es un lavado rutinario, con agua. Toquémonos la vulva, ¿no? No es simplemente que caiga el agua y ya está, tócala, límpiala. Deberíamos de echarnos hacia atrás el capuchón, limpiarnos el clítoris bien, alrededor de los labios también pasar los dedos y quitar el posible esmegma que puede llegar a producir olor o incluso algún tipo de infección. El esmegma no es más que un poco de un líquido blanquecino que se queda ahí más reseco, ¿no? Que se queda en los pliegues de nuestra vulva y es lo que puede generar ese olor que a veces sentimos que nos molesta o que nos avergüenza, ¿vale? Si hacemos este tipo de lavado, os puedo asegurar que el olor se va antes que si usamos jabón. Y bueno, pues poco más. Deciros que trabajéis el suelo pélvico, que es súper importante hacer que la sangre fluya y que se oxigene toda la zona y así pues favorecemos también la hidratación de nuestra vulva y de nuestro suelo pélvico. ¿Vale? Así que si tenéis algún tipo de duda, os dejo aquí también mi contacto, mi email, mis redes, para que podáis preguntarme lo que consideréis y os contesto. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao.